¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿se escucha? Hola. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha bien, doctor. Bueno, Se lo gracias. escucha bien. Bueno, así que voy a comenzar. Buen día. Espero que anden bien y que estén igual que nosotros, deseando volver a las clases. De todas formas, esta es una manera nueva de comunicarnos y de enseñar y tal vez de aprender también. Por lo menos hasta ahora, y en algunos aspectos sirve. En otros por ahí tiene falencias muy marcadas. Así que vamos a comenzar con algunos temas de digestivo. Ya seguramente han visto las enfermedades del esófago, la semiología, los signos y síntomas. Eso tiene que tratar de tener siempre presente, sobre todo la parte semiológica y el interrogatorio de signos y síntomas digestivos, porque así como los signos y síntomas respiratorios, la semiología respiratoria, así como el interrogatorio de un síntoma, cualquiera sea, tienen que tener siempre presente. No es que cuando van a rendir medicina interna 1 o medicina interna 2, no deben acordarse cómo se interroga un dolor. No pueden no saber cómo se interroga un dolor en el final de medicina interna 2. Es más, es cuando más deben saber la semiología, porque en el final de medicina interna 2, al otro día ya son médicos. Se le está por firmar un papel que dice que ustedes ya son médicos. Es más, desde el 5º año ya son médicos. En 6º año son más médicos. Y en la PFO ya trabajan como médicos, así que eso deben tener presente. Hoy vamos a comenzar entonces con hemorragia digestiva. Vamos a hablar del sangrado digestivo alto, es decir, todo aquello que ocurre por arriba del ángulo de Treitz y tiene como manifestación fundamental la hematemesis, tal vez en algunas oportunidades la melena y la hematoquesia, y de acuerdo a la forma en la que sangra, porque si sangra en forma aguda y pierde mucho volumen, lo que se manifiesta tal vez no sea en forma, digamos, la hematoquesia o la hematemesis, sino que forma parte de los trastornos de la perfusión sistémica, es decir, síncope o signos y síntomas de shock. Y si sangra en forma crónica, tal vez o el volumen de sangrado es menos de 10 mililitros por día, y tal vez la manifestación clínica sea una anemia carencial, ferropénica. Así que, de acuerdo a cómo se pierde, la hemorragia puede tener distintas manifestaciones clínicas. Nosotros acá nos vamos a referir fundamentalmente a las hemorragias digestivas altas y bajas, pero agudas, ¿sí? Que tienen manifestaciones más bien hemodinámicas y estas que le acabo de decir. Las crónicas, que son más bien patrimonio de que tienen manifestaciones como anemia y síndromes anémicos y carenciales, eso van a ver y van a ir viendo con cada una de las entidades, como por ejemplo los cánceres del tubo digestivo, como por ejemplo el cáncer de colon, ¿no? Y algunas parasitosis o algunas úlceras gástricas o gastritis crónica o úlceras duodenales que pierden poco volumen. También la manifestación son síndromes anémicos, más bien que alteraciones hemodinámicas y manifestaciones visibles de pérdida de sangre. Entonces, vamos a comenzar por decir que, por ejemplo, muchas veces el sangrado puede ser la primera señal, o sea, una señal propia de una enfermedad, por ejemplo, una úlcera péptica, una gastritis erosiva,
o una colitis, ¿no? Y también puede ser como complicación y una manifestación, digamos, por ejemplo, una úlcera puede sangrar en forma crónica y de pronto romper o erosionar una arteria o un vaso venoso y eso producir, digamos, la manifestación clínica. La gravedad fundamentalmente de las hemorragias y de los sangrados, fíjense ustedes, dependen fundamentalmente del volumen de la pérdida de sangre, ¿no? Volumen por unidad de tiempo, es decir, si pierde... Ustedes saben bien que cuando aquellos que son donantes de sangre, que se les traen 400, 500 mililitros, o sea, más o menos el 10% de la volemia, no tienen ninguna manifestación clínica, ¿no? A lo sumo le dan un vaso de té, un vaso de agua para reponer un poco el volumen que se perdió, y no tienen síncope, no tienen síntomas de shock, de hipoflujo, ni de trastorno de perfusión, ¿no? Cuando se pierde más del 10 al 15%, comienzan a aparecer algunos signos, como por ejemplo hipotensión ortostática, y ahora vamos a ir viendo. Es decir, también, fíjense ustedes que la gravedad depende del volumen de sangre por unidad de tiempo, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y la gravedad de la causa, fíjense, la gravedad de una hemorragia no es paralela a la gravedad de la causa. Es decir, la causa puede ser algo extremadamente grave, ¿sí? Y la hemorragia no ser sumamente grave, desde el punto de vista del pronóstico fundamentalmente. Después tenemos que una lesión que compromete una arteria o una arteriola siempre va a ser más severa por el volumen por unidad de tiempo de pérdida, es decir, cuando compromete una arteria o una arteriola, las manifestaciones son pérdida de volumen, ¿no? Pérdida de volumen y a partir de ahí signos y síntomas de shock. También otra cosa que tenemos que tener presente en todos los sangrados y en los sangrados digestivos con más razón, es que la incertidumbre evolutiva y la eventualidad del sangrado completan el perfil de la gravedad. Es decir, nosotros generalmente no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Puede evolucionar bien, puede dejar de sangrar en poco tiempo, puede no dejar de sangrar. Y estos son algunos de los ítems que nos van a ir a nosotros dando pauta en cuanto al manejo de los pacientes con hemorragia digestiva. Ya vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, el concepto de sangrado digestivo es toda pérdida de sangre intraluminal que tiene como origen el tubo digestivo. Eso es la hemorragia digestiva, ¿no? Desde el punto de vista de la clasificación, podemos tener una clasificación topográfica y una clasificación evolutiva. Fíjense ustedes que la topográfica se clasifica en hemorragia digestiva alta y baja y de origen oscuro o indeterminado. ¿Sí? La hemorragia digestiva alta es todo aquello que ocurre por encima del ángulo de Treis, es decir, toda hemorragia intraluminal del tubo digestivo cuyo origen se encuentra entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treis. Y la hemorragia digestiva baja es la hemorragia intraluminal cuyo sangrado se encuentra por debajo del ángulo de Treis hasta el ano. El origen oscuro es porque no podemos determinar el lugar de sangrado. Y desde el punto de vista evolutivo, ya dijimos que puede ser aguda o crónica, ¿no? Aguda es una hemorragia de gran cantidad y en un volumen poco, en un tiempo, digamos, es decir, una gran cantidad con una velocidad de sangrado aumentada. ¿Sí? Se pierde mucho volumen en poco tiempo. Y la crónica, bueno, es sostenida, un sangrado sostenido en el tiempo prolongado, ¿no? Y en general suele ser de menor cantidad y velocidad, bueno, cosa de que el organismo pueda implementar sus mecanismos de compensación hemodinámica. Ustedes bien saben, y eso por ahí nos confundimos un poco. Los sangrados crónicos que anemizan, ustedes van a ver que las personas que están anémicas, cuando ustedes les revisan, estando en reposo, tienen, vamos a suponer, 7 de hemoglobina, 22 de hematocrito, 23 de hematocrito, pero fue perdiendo en forma crónica ese volumen de sangre. Entonces, no tienen trastornos volumétricos, es decir, no es que tienen hipovolemia, tienen anemia, pero normovolémica. Como tienen anemia y volemia,
conservada, y muchas veces tienen un poquito más, de más inclusive, como tienen volemia conservada, ustedes en reposo le van a ver que la persona tiene una frecuencia cardíaca 80, 85, 70, es decir, tiene una frecuencia cardíaca normal. No es que las anemias crónicas tienen taquicardia, no tienen taquicardia en reposo, tienen una frecuencia cardíaca normal. Sí tienen un volumen sistólico aumentado, porque para compensar esa disponibilidad de oxígeno del tejido, aumentan el volumen sistólico y aumentan y por lo tanto aumentan la amplitud del pulso, tienen un pulso amplio, ¿no? Y blando, no es tenso, pero tienen frecuencia cardíaca normal. Y ustedes dicen a un paciente que tiene anemia crónica, tiene taquicardia, no tiene taquicardia, tiene normoscardia. Justamente esos son los mecanismos y las explicaciones de por qué a veces le preguntamos y ustedes quedan pensando en los exámenes y pierden, porque si está anémico tiene esta taquicardia. No, una cosa es que el paciente que pierde en forma aguda y pierde volumen, además sí va a estar taquicardia, pero si no, no está taquicardia. Es decir, son cosas que en el momento del examen tienen que pensarlo. Y a su vez, dijimos que las hemorragias se pueden clasificar desde el punto de vista topográfico en alta y baja, las altas, todo lo que ocurre desde el esfínter esofágico superior hasta el ángulo de Trace, ¿sí? Y las bajas del ángulo de Trace hacia adelante. Y a su vez, la hemorragia digestiva alta, las hemorragias digestivas altas, hay dos grandes grupos, las que están relacionadas a hipertensión portal, hemorragias digestivas altas relacionadas a hipertensión portal y no relacionadas a hipertensión portal. ¿Quiénes son aquellas relacionadas a hipertensión portal? Son las famosas hemorragias digestivas altas variciales. Son debidas a la ruptura de una varices esofágica. Y las no relacionadas a hipertensión portal son aquellas que están relacionadas a otras causas, como por ejemplo las gastritis, las úlceras. Ya vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta no relacionada a hipertensión portal. Entonces vamos a ver la hemorragia digestiva no relacionada, la relacionada a hipertensión portal, y las manifestaciones clínicas de estas son hematemesis. ¿Saben lo que es la hematemesis? ¿No? La hematemesis es el pérdida por la boca de sangre que proviene del tubo digestivo, del estómago. Eso es hematemesis, ¿no? O sea, vómitos, ¿no? Con sangre o en el contenido del vómito es sangre o sanguinolento. La melena es la presencia de materia fecal de color negro, maloliente, y es debida a la sangre que ha permanecido algún tiempo en el tubo digestivo y ha sido de alguna manera digerida, digamos. Y la hematoquesia es la presencia de sangre roja, ¿no? La presencia de sangre roja que puede estar mezclada con la materia fecal. La sangre roja mezclada con la materia fecal es la hematoquesia, ¿sí? Que son las manifestaciones clínicas de las hemorragias digestivas altas relacionadas o no relacionadas a hipertensión portal, ¿no? Y la hemorragia digestiva baja tiene como manifestación clínica la hematoquesia, la melena. Las hemorragias digestivas bajas, para que tengan melena como manifestación clínica, ¿sí? Tiene que ser una hemorragia digestiva que ocurrió en el yeyuno o en el ilion, ¿sí? O en alguna circunstancia en el colon derecho, pero con el tránsito intestinal lento. Ahí puede ser que aparezca la melena. Si no, la melena es más propia de la hemorragia digestiva alta. Y después, por supuesto, que la rectorragia o también la hematoquesia o la pérdida de sangre roja solo a través del ano, que puede ser rectorragia, también en algunas circunstancias puede ser una manifestación de hemorragia digestiva alta. Estas manifestaciones clínicas, fíjense, pueden o no tener compromiso hemodinámico. Y esto es lo clave, acuérdense siempre, lo clave en todas las situaciones clínicas en las que hay sangrado o pérdida de sangre, llámese el lugar que quieran. Por ejemplo, cuando ustedes hablaban de hemoptisis, ¿no? Lo primero a evaluar a una persona que pierde sangre por
la boca proveniente del aparato respiratorio, es el estado hemodinámico. ¿Por qué? Porque según esté comprometido o no el estado hemodinámico, es la severidad del sangrado. Si está comprometido desde el punto de vista hemodinámico, el sangrado es severo, seguro. Si no está comprometido, tenemos que seguir evaluando porque a lo mejor puede ser moderado igual. Pero siempre tenemos que tener presente el compromiso hemodinámico al momento de valorar a una persona que tiene algún tipo de sangrado. Y más, en este caso, cuando tiene hematemesis, cuando tiene melena o cuando tenga rectorragia o hematoquesis. Doctor, Sí. ¿la hemorragia digestiva baja no suele estar asociada a hipertensión portal también? La hemorragia digestiva baja asociada a hipertensión portal, en realidad la descripción clínica, cuando hablamos de hemorragia digestiva, la alta sí está asociada a hipertensión portal casi siempre. Lo que pasa es que las anastomosis portosistémicas que ocurren en el territorio inferior, a través de las venas de la mesentérica inferior, no suelen producir sangrado. Sí la alta, ¿sí? Vamos a hablar de un pacientito, un casito clínico, como para ir comenzando a desarrollar el tema, y a partir de ahí después vamos a hablar bien clarito de todo el tema desde el punto de vista teórico. ¿No? Paciente varón de 50 años que consulta por melena de 48 horas de evolución. Fíjense, ustedes consumen 2 o 3 aspirinas por día desde hace varios meses. No tiene antecedentes patológicos personales ni familiares. ¿Cuáles serían los antecedentes patológicos personales que nosotros tenemos que buscar? Y bueno, fundamentalmente los personales, los ligados a hepatopatía crónica, ¿no? Y si uno piensa, ligado a hepatopatía crónica, las causas más frecuentes de hepatopatía crónica en nuestro medio es el alcohol, así que tenemos que interrogarla acerca del consumo de drogas, tóxicos y alcohol fundamentalmente. Y hepatopatía crónica, cuando hablamos de hepatopatía crónica, hablamos de cierto grado de insuficiencia hepática, ya sea porque hay un tóxico que le produzca un trastorno de la función, o porque tiene ese tóxico le ha producido algún tipo de necrosis con sustitución de su tejido funcional. Entonces estamos hablando de la cirrosis. La cirrosis puede tener hipertensión portal. Y si tiene hipertensión portal va a tener varices. Si tiene varices probablemente sangre. Y si tiene hipertensión portal y tiene varices, lo más probable es que tenga citis. Entonces hay una serie de elementos clínicos que nosotros tenemos que buscar en el examen físico, en el interrogatorio primero, en el examen físico después, como para ubicarnos. Fíjense ustedes, consumo aspirina, eso es un dato clave al momento de interrogar, sobre todo para asumir la probabilidad diagnóstica en estos pacientes. Si 50 años, consulta por melena de 2 días de evolución, consume aspirina desde hace unos meses, no tiene antecedentes patológicos ni personales. Y ahora vamos al examen físico. Lúcido, orientado en tiempo y espacio. Significa que, por lo menos, mientras está en el cúbito dorsal, no tiene trastorno de perfusión sistémica, ¿no? Palidez cutánea y mucosa, esto sí me dice algo, que el volumen del sangrado también sea suficiente como para producir vasoconstricción, pero está lúcido con buena perfusión sistémica, extremidades frías. La frecuencia cardíaca acostado 88, fíjense ustedes, 88 por minuto. La tensión arterial acostado 110/70. Fíjense qué pasa con la frecuencia cardíaca y la presión cuando le sentamos. O sea, cae, digamos, aumenta la frecuencia cardíaca y cae la tensión arterial más de 20 milímetros de mercurio, ¿no? Esto significa que hay una hipovolemia oculta, ¿no? Una hipovolemia oculta significa que perdió 1.500 centímetros cúbicos y los mecanismos de compensación alcanzan para cuando esté acostado o en decúbito dorsal no tenga ningún trastorno. Esto es clave, porque entonces nosotros nos hacemos una idea enseguida de cuánta sangre perdió. Fíjense ustedes que estamos hablando de tonterías, ¿no? Pero en realidad estamos jerarquizando hallazgos semiológicos. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, hacer una buena semiología y jerarquizar lo que nosotros encontramos. Porque si nosotros le miramos nomás y como está tapado, tiene 88 frecuencias cardíacas, 110/70, decimos, no, tiene una pérdida de sangre que es leve, no llegó a 400 mililitros, todo bien. Ahora le sentamos o le paramos y la presión arterial cae, sube la frecuencia
frecuencia cardíaca, significa que estaba en hipovolemia oculta, significa que no perdió 400 o menos, significa que perdió mucho más. ¿Queda claro? Esos son los elementos que tenemos que tratar de buscar y jerarquizar. Entonces, desde acá tenemos que ir pensando, ya fíjense ustedes, qué es lo que nosotros tenemos que hacer con un paciente que tiene una manifestación clínica que nos hace pensar que tuvo pérdida o un sangramiento o un sangrado en la nuca intestinal. Vamos a parar acá y vamos a comenzar a desarrollar el tema. Una hemorragia digestiva alta, ¿no? Aguda, que es lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿sí? Fíjense ustedes, desde el punto de vista de la epidemiología, prevalencia 170 para 100.000 adultos por año, ¿no? Puede ser varicial, constituye el 15% de los casos de hemorragia digestiva alta, el 50% recidiva en la primera semana. Ojo con la hemorragia digestiva alta varicial, porque en líneas generales tiene peor pronóstico que la no varicial. La mortalidad de la hemorragia digestiva alta no varicial anda entre el 8 al 10%, según las series mundiales. En Argentina más o menos es así, en otros lugares por ahí es un poquito menos, tampoco es mucho menos, pero anda entre el 6 y el 9 al 10%, así que no es mucho menos. Y sí, la hemorragia digestiva alta de origen varicial, fíjense ustedes, tiene una mortalidad que es mucho más elevada. Así que hay que tener cuidado al momento de evaluar. ¿Cómo enfocamos a nuestros pacientes, a cualquier paciente que tenga una manifestación clínica, que nos van a sospechar un sangramiento en la luz intestinal? ¿No? Lo primero que tenemos que hacer sería el motivo de consulta. El motivo de consulta, ya dijimos cuáles pueden ser: hematemesis, puede ser melena, puede ser hematoquesia, puede ser rectorragia, puede ser enterorragia, puede ser y puede ser que otra cosa. Y son las manifestaciones clínicas más frecuentes, ¿no? En el interrogatorio, ¿cómo comenzó? ¿Cuándo comenzó? Eso es lo que tenemos que preguntar, forma de comienzo, ¿sí? ¿Fue agudo? ¿Sintió algún síntoma? ¿Molestias epigástricas? ¿Tiene antecedentes patológicos, como por ejemplo un síndrome de ácido sensitivo, ¿no? Antecedentes de gastritis, reflujo gastroesofágico? ¿Cuándo dolor abdominal? Puede ser, por ejemplo. Antecedentes de sangrado previo, si en alguna otra oportunidad tuvo algún sangrado digestivo o una manifestación parecida a esta. Algunas enfermedades concomitantes, como por ejemplo la hepatopatía, que es lo más frecuente de encontrar, ¿no? Con respecto a las hepatopatías, esto sí tenemos que tener muy presente, y tenemos que buscar los estigmas de insuficiencia hepática, ¿no? Es decir, si tiene hipertensión portal de la citis, los neos arácnidos en la piel, circulación colateral en la piel, buscar la palma hepática, buscar la ginecomastia, buscar la atrofia testicular, buscar la distribución feminoide del pelo, del vello púbico, del vello corporal. Es decir, tenemos que buscar los elementos que nos hagan sospechar que tiene algún trastorno en la función hepática desde el punto de vista del trastorno de la función, y además trastorno, digamos, hipertensión portal. Respecto también a la hepatopatía, acuérdense ustedes que en el hígado es donde se forman casi todos los factores de coagulación, sobre todo los K-dependientes. Así que si hay insuficiencia hepática, el tiempo de protrombina va a estar muy aumentado, con caída de la concentración de la protrombina y por lo tanto probabilidad de sangrado. Y respecto al consumo de medicamentos, como por ejemplo aspirina o AINES, cualquiera de los AINES puede producir y produce alteraciones en la mucosa gástrica, pérdida de la capacidad de defenderse, y por supuesto alteraciones en la hemostasia con probabilidad de sangrar, puede llegar a desencadenar úlceras. Y después, en toda persona que sangra, buscar el consumo de anticoagulantes, ¿no? Anticoagulantes, los anticoagulantes orales, de cualquier tipo, los anticoagulantes, digamos, warfarínicos, no warfarínicos, dicumarínicos, o los nuevos anticoagulantes que también pueden llegar a producir el sangrado como una manifestación de un efecto colateral adverso. Y en el examen físico, ¿qué es lo que vamos a buscar en el sangrado agudo? Y iríamos a buscar parámetros hemodinámicos. ¿Cuáles son los parámetros hemodinámicos? Bueno, ya vimos la frecuencia cardíaca, la presión arterial,
el relleno capilar, la ingurgitación yugular o el colapso yugular, la yugular es plana, la presión venosa central muy disminuida. ¿Qué otro parámetro de perfusión sistémica clave, clásica tenemos? Y fundamentalmente el volumen de diuresis urinaria. Cuando el volumen de diuresis urinaria, cuando el volumen de diuresis horaria disminuye, y sin duda que hay hipovolemia. Lo primero que aparece es la oliguria. ¿Sí? Y si hay un trastorno de perfusión sistémico, también puede haber un síndrome confusional agudo. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo cerebral disminuye y a partir de ahí comienzan la excitación psicomotriz, la somnolencia, bueno, y coma cuando ya hay un trastorno muy severo de la perfusión sistémica. ¿Sí? Buscar parámetros hemodinámicos. ¿Sí? Signos de shock o signos de hipoflujo o signos de hipovolemia, que son lo que nosotros más buscamos, digamos, que son lo que acabo de decir. Y por supuesto buscar los estigmas de hepatopatía, que ya les dije cuáles son. Y interrogatorio, examen físico. ¿Tiene todo esto? Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que buscar? Obviamente hay que tratar de hacer una reanimación inicial, expansión hidroelectrolítica por la pérdida de volumen, siempre hay que hacer, ver y definir si se transfunden o no en los pacientes, y ahora vamos a ver quiénes se transfunden, por qué y cuáles son los objetivos de hemoglobina en cada uno de ellos, ¿sí? Y si tiene o no tiene coagulopatía, tratar de corregir. Esto seguramente ustedes ya lo saben, indicaciones de transfusión y hemoderivados, bueno, concentrado de hematite. Bueno, la decisión de transfundir o no transfundir, bueno, debe ser individual, basada en niveles iniciales, ¿no?, de hemoglobina, grado de descompensación y presencia o ausencia de sangrado activo, ¿no? Eso se debe definir, digamos, en forma aguda. Bueno, la hemoglobina, fíjense ustedes, hemoglobina menos de 8, sin tener en cuenta la estabilidad del paciente, es decir, hay que tener una hemoglobina menos de 8. Hemoglobina menos de 10 para pacientes mayores de 65 años, es decir, este es el objetivo, ¿no? Para los pacientes, por ejemplo, mayores de 65 años que tengan insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Estos pacientes que tengan 7 o 6 de hemoglobina, tenemos que llevarla a una hemoglobina de 9 o 10. Ese es el objetivo. Para los otros pacientes que tengan 6 o 7, llevarle una hemoglobina alrededor de 8. ¿Sí? A cualquiera. Digamos, si uno piensa en hematocrito, un hematocrito de 30, 31, y a los otros por arriba de 33%. Esos serían los objetivos de hemoglobina en los pacientes que están sangrando y que tienen hemoglobina más baja, y ya le dije los hematocritos. Bueno, por supuesto que en algunas oportunidades hace falta concentrado de plaqueta en quienes, en los que tienen sangrado activo o sangrado digestivo y tienen plaqueta por debajo de 30.000. Cuando tienen por debajo de 10.000 es una emergencia hematológica. Hay que transfundirle plaqueta, ¿sí? Plaqueta, bueno, cuando tienen por debajo de 30.000. El objetivo en los pacientes que se va a realizar una intervención quirúrgica es llevarle por arriba de 35.000 plaquetas con transfusión de concentrado de plaquetas. Bueno, y plasma fresco congelado cuando se quieren aportar factores de la coagulación, en los casos de que hay sangrado y afectación de la función hepática. Profe, le hago una pregunta. ¿Se puede hacer transfusión de urgencia sin reacciones cruzadas? Transfusión de urgencia sin reacciones cruzadas. Sí, Vos sabés que yo tengo 30 y algo de años de médico y en una sola oportunidad, hace 25 años, hemos realizado. El resto de las veces, transfusiones no la hemos realizado porque siempre, aunque sea una reacción cruzada, se puede hacer. Y siempre, y el objetivo en las reanimaciones, es un problema de volumen, no un problema de glóbulos rojos. Entonces, si vos le estás reanimando con buen volumen de infusión, tenés 10 minutos para hacer una reacción de compatibilidad. Y vos me preguntás, ¿en extrema urgencia se puede? Y en algunas circunstancias sí, hemos hecho.
de que está bien o está mal. Después, si te denuncian porque le contagiaste un VIH, una ARL positiva, una sífilis, alguna otra enfermedad infectocontagiosa, y vas a tener que explicar por qué. Si tenés todo bien justificado, ahí tal vez no tengas inconveniente. Pero si no, tal vez tengas inconveniente. De que sí se puede, sí se puede. ¿Queda claro? ¿La pregunta cuál era? ¿Sí se puede? Sí, profe, gracias. Bueno, también en muchas circunstancias nosotros hemos recogido la sangre del paciente, en varias, recogido la sangre del paciente cuando va perdiendo, ¿sí? Y pasarle con un anticoagulante, obviamente, y pasarle, transfundirle la misma sangre. Bueno, y esa sí, esa de una no hace falta hacerle estudio de compatibilidad, ¿no? Porque es su propia sangre. La función es autóloga. Y bueno, y en otras veces, en otras circunstancias, hay pacientes con grupos raros, grupos muy difíciles de conseguir, que cuando se van a hacer cirugías programadas, bueno, algún tiempo antes se le van haciendo extracciones de sangre y se van a guardar de 1 o 2 unidades de sangre, un mes y medio, 2 meses antes, se van a guardar más o menos el tiempo, un mes antes se van haciendo extracciones, y después del momento de la cirugía se le hace una autotransfusión, que tampoco es inconveniente. Bueno, fíjense ustedes, esto es clave y esto siempre tenemos que tener presente, ¿no? Que debería ser en todas las hemorragias, no solo las hemorragias digestivas, esto sirve para todos los cuadros en los cuales hay sangrado activo, a través del pulmón, del tubo digestivo, en un politrauma, en un traumatismo, trauma de tórax, lo que sea. Ustedes le hacen una evaluación para saber cuál es la severidad o la magnitud de la hipovolemia. ¿No? Hipovolemia puede ser nula, leve, moderada o grave. Nula, y algunos ponen algunas otras clasificaciones, pero fíjense ustedes, la clasificación de hipovolemia nula, o sea, desde el punto de vista clínico, no va a tener ninguna. ¿Cuánto se pierde de sangre? 500 a 700 mililitros, muy pocas manifestaciones clínicas, ¿no? La hipovolemia leve tiene taquicardia, o sea, una frecuencia cardíaca de 100, hipotensión ortostática, piel fría, bueno, se perdió entre el 15 y el 25% de la volemia, hasta 1200 mililitros más o menos, ¿no? Entre 750 y 1200. Moderada cuando se pierde por arriba de 1200 y por debajo de 1750, y acá sí ya hay, si no hay síntomas de taquicardia, frecuencia cardíaca más de 100, hipotensión, ¿no? Palidez, sudoración, oliguria. En este caso ya hay, fíjense, este es el caso que tiene clínica, por la pérdida clínica franca de hipovolemia. Acá ya aparece la alteración del relleno capilar de más de un segundo, y todo lo que ustedes conocen como manifestación clínica del shock hipovolémico. ¿Está? Bueno, por supuesto que cuando tiene esta clínica, se asume que el volumen, el porcentaje de volemia perdido entre el 25 y el 35%, sea más de 1250 y menos de 1750. Y cuando hay taquicardia, cuando hay estupor, hipotensión, oligoanuria, se perdió más del 35% de la volemia en forma aguda. Es decir, se perdió cerca de 2 litros aproximadamente. Y esto sí requiere reposición de volumen en forma, esto es una verdadera emergencia, ¿no? Esto es más o menos lo mismo, y nuestro pacientito estaría ubicado acá. ¿Se acuerdan que tenía menos de 100 de frecuencia cardíaca, tenía hipotensión ortostática, ¿no? O sea que perdió entre 750 y 1500 mililitros aproximadamente, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un paciente que perdió sangre a través del tubo digestivo? Identificar el sitio del sangrado, detener el sangrado, ¿sí? Y evitar el resangrado. Bueno, ¿qué es? Esto es un objetivo en sí de la pérdida sanguínea, pero para esto tenemos que tener un paciente. Y para tener un paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes que esto? Mantenimiento hemodinámico. Señor, una evaluación hemodinámica. Si tiene alteraciones hemodinámicas, reanimar al paciente y después estudiarle para hacer todo. Exactamente. Pero el paso inicial en el manejo
El paso inicial en el manejo del shock en el paciente que sangra es reconocer su presencia. Es decir, si nosotros no buscamos, lo más probable, y no lo reconocemos, no lo reconozcamos. Si no buscamos, lo vamos a reconocer. Y si no buscamos, lo tratamos. ¿No? ¿Y cuáles son los elementos? Bueno, ansioso, tiene sed, escalofrío, tiene apatía. Bueno, tiene la piel pálida, fría, taquicardia, taquipnea, presión arterial baja, oliguria y hipotensión. Esto, cuando tiene los signos y síntomas del shock, claro, no es muy difícil. Pero sí tenemos que buscar los otros elementos de shock oculto, como por ejemplo, hipotensión ortostática, la oliguria. Eso tenemos que buscar, el aumento de la frecuencia cardíaca con el ortotatismo. Eso tenemos que buscar porque eso hace de que cuando el paciente le anestesien o le den algún sedante para la realización de alguna prueba, se descompensa y mal, y después tenemos que reanimarle por un paro cardiorrespiratorio y después otro paciente. Bueno, fíjense ustedes que cuáles son los diagnósticos fisiopatológicos que se pueden realizar. Bueno, en esta situación, mencionen por lo menos 3 de todo el paciente que nosotros habíamos visto, ¿no? Hipovolemia por hemorragia moderada, shock por hemorragia clase 2, hipoxia tisular puede ser que esté en cierto grado de shock, y disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco. Fíjense, de nuestros pacientitos, ¿se acuerdan cómo estaba la frecuencia cardíaca? Cómo estaba, que tenían normocardia y se sentó y le sentaron y tenía 100 de frecuencia cardíaca. Estaba normotenso y bajó de 110-80, bajó a 80-60. Es decir, estos son los diagnósticos que nosotros tenemos que valorar siempre en todos los pacientes cuando hacemos esa análisis. Bueno, seguimos pensando, ahora volvimos a nuestros pacientes. Melena, ingesta de AINA. Esto es clave, ¿no? Hipotensión ortostática. Estos son los elementos clínicos que hay que hacer. Pérdida de volemia, bueno, del 10% asintomático, del 20% hipotensión ortostática, taquicardia de reposo y signos de shock incipiente y pérdida del 40%. Bueno, acá ya lo vamos a discutir mucho. Ya hay hipotensión severa, frecuencia cardíaca muy aumentada, ¿no? Y el pacientito nuestro está ubicado en este lugar, en ese rango. ¿Cuál es la conducta a tomar? Bueno, tenemos que internarle, por supuesto hacer una vía venosa central, no se ve bien, evitar la progresión a un shock hipovolémico, es decir, reanimar, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Acceso venoso, 1 o 2 vías de grueso calibre, proteger la vía aérea. Si tiene trastorno del sensorio, y tiene hematemesis, hay que colocarle un tubo orotraqueal y sonda nasogástrica. Sonda nasogástrica y tubo orotraqueal. Bueno, reposición de la volemia con cristaloide, solicitar glóbulos rojos desplasmatizados, es decir, laboratorio con solicitud de transfusión de pasta de glóbulo, sonda nasogástrica, deterioro, bueno, si se sospecha hipertensión portal, y hay que cuantificar la libreza. No debe ingerir ningún alimento y solicitar un laboratorio hematocrito, el coagulograma siempre, ionograma, urea, creatinina, grupo de factor siempre, y el tratamiento en general para ir comenzando inhibidor de la bomba de protones en forma endovenosa. Pero acuérdense lo que nosotros teníamos que hacer. Nuestro objetivo era esto. Identificar el sitio de sangrado, ¿no? Ahora, recién estamos por ir a estabilizar desde el punto de vista hemodinámico. Paso fundamental ante cualquier procedimiento diagnóstico interpretativo. Vemos con frecuencia que vienen a las guardias de los hospitales, los sanatorios, y ¿qué te pasó? Y vomité sangre 3 o 4 veces en mi casa, y mucho volumen. ¿Y qué pasa? Vomitan ahí de vuelta un buen poco de sangre más, y la mujer le dice, doctor, perdió como 5 litros de sangre. Hay que sentarle, interrogarle, tomarle el pulso, la tensión arterial, si puede ser acostado, ¿no?
revisar si tiene algún signo de hipovolemia, la severidad, colocarle las vías, la sonda nasogástrica, pedirle laboratorio, el hematocrito. Por supuesto que si viene sudoroso, con trastorno del sensorio, pulso filiforme, relleno capilar, de otro paciente. De todas formas, lo mismo tenemos que hacer en uno un interrogatorio un poquito más extenso, el otro un poco más corto, más dirigido, y la reanimación inicial y la estabilización hemodinámica en todos tenemos que buscar de hacerlo, en todos, ¿no? Es el primer paso y un paso fundamental ante cualquier procedimiento diagnóstico y terapéutico. ¿Quedó claro? Eso no nos debe dejar, no nos podemos pasar. Desde el punto de vista laboratorio, bueno, nuestro pacientito tenía 22% de hematocrito, tenía un KPTT bien, no tiene trastorno de coagulación. La urea está elevada. Los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta, la urea siempre suele estar elevada. Así que este no es un parámetro de función renal en este caso, ¿sí? Tenemos que buscar el volumen urinario y la creatinina, ¿no? La creatinina normal. Se la fundimos al paciente con glóbulos rojos, el 22, ¿no? ¿Qué parámetro, qué pronóstico tiene nuestro paciente según los parámetros clínicos? Ya vamos a ver cuáles son los elementos clínicos. Predictores clínicos mal pronósticos. Mayores de 60 años no tiene, enfermedades asociadas graves tampoco, hipotensión o shock al ingreso no tiene, transfusión de más de 6 unidades de glóbulos rojos. Este es un parámetro de mal pronóstico en los pacientes. Todos estos son parámetros de mal pronóstico. Pero el número de unidades transfundidas también es un parámetro. Tiene alteración de la coagulación, no tiene casi ninguno, ¿no? Internado al momento del sangrado, tiene sangrado avaricial. Fíjense ustedes, prácticamente nuestro pacientito no tiene ningún parámetro. Ahora vamos a buscar cuál es la causa, dónde sangra y las etiologías de los sangrados digestivos. No, fíjense ustedes, este cuadrito es muy simple, y si nosotros miramos las causas más frecuentes de sangrado digestivo, fíjense ustedes, úlceras duodenales o gastroduodenales, más del 50%, ¿no? Erosiones gastroduodenales, 25%, es decir, los ligados a erosiones y a úlceras por síndrome de ácido sensitivo, ¿no? Fíjense ustedes, cerca del 70%. Úlcera, gastritis, las varices esofágicas son las menos, ¿no? El Mallory Weiss, cáncer, ¿sí? Y otras causas son los sangrados ocultos. Fíjense ustedes, rápidamente, ¿no? Podemos con nosotros, con esta tortita, decir, bueno, las úlceras, los sangrados por erosiones gástricas, varicial, Mallory Weiss, esofagitis por defecto, bueno, la displasia, la enfermedad de la foie, ¿no? Esas son otras causas raras de sangrado digestivo. Doctor, una pregunta. ¿Las coagulopatías o plaquetopenia pueden manifestarse en el tubo digestivo antes que...? Sí, eso habitualmente lo buscamos, lo ponemos justo como causas raras, digamos, pero sí, pueden sangrar del tubo digestivo, pueden sangrar. Sobre todo, bueno, los trastornos de coagulación son, o las intoxicaciones con anticoagulantes orales. Estos decimos que se intoxican cuando tienen, por ejemplo, un RIN, en lo que toman anticoagulantes tipo dicumalínicos, que son antivitamina K, o tipo warfarínico, con un RIN por arriba de 8, suelen tener sangrado espontáneo. Y los lugares de sangrado espontáneo suelen ser hematurios, o sangrados renales, o los que tienen enfermedad diverticular de colon, suelen sangrar también muy frecuentemente. Bueno, si tienen otras cosas, por ejemplo, un cáncer, un tumor, también pueden sangrar ahí. Pueden manifestarse, sí. Y esos son, en general, suelen ser bajos. Pero si tiene una úlcera duodenal o gástrica y tiene una intoxicación o toma un anticoagulante sin control, también puede tener signos de sangrado. En esos lugares, digamos, una úlcera gástrica o duodenal, sin duda. Así que lo ponemos como una forma rara, ¿no? Es que, de hecho, lo primero que nosotros pedimos, preguntamos, ¿toma acenocumarol o warfarina o recibe algún anticoagulante, heparina o alguno de estos nuevos, la Vigatran, Rivaroxaban, Apixaban, lo que sea? Porque lo primero que hay que hacer es suspender eso. Bueno. Doctor, ¿y dentro de eso puede ser el dengue también? ¿Hemorrágico? ¿No? ¿Me escucho? Si puede ser el dengue hemorrágico también como una de las causas.
Sí, el dengue hemorrágico puede entrar como causa de hemorragia digestiva alta, pero lo que pasa es que eso entra en un contexto clínico, todo entra en un contexto, por ejemplo, recién preguntaban si los anticoagulantes, sí, entran en un contexto, el dengue puede entrar, pero no es la manifestación, y ahora vamos a ver después, no es la manifestación clínica inicial del dengue, digamos, ¿no? Obviamente. El dengue vamos a buscar por otros criterios de diagnóstico. ¿Puede sangrar el dengue? Sí, va a sangrar. ¿Y puede hacer un sangrado digestivo? También puede hacer. Entonces, las causas raras de hemorragia digestiva alta es fístula vasculoesofágica, es raro, puede encontrarse. Varices gástricas secundarias, trombosis, la vena esplénica también, hemofilia, lesión de la foie, estómago en sandía, fístula entre aneurisma de aorta y una prótesis, que son causas raras de hemorragia digestiva que en algunas circunstancias hay que pensar. Bueno, entonces la hemorragia digestiva alta, ¿cuál puede ser el comportamiento de la hemorragia digestiva alta no varicial? Fíjense ustedes, el comportamiento evolutivo natural de la hemorragia digestiva alta no varicial. Se autolimita, fíjense ustedes, se autolimita alrededor del 85 a 90%. Es decir, siempre que no estén tomando, que la causa no sea una intoxicación con dicumarínico, que no sea una intoxicación con, digamos, una sobredosis de heparina, que no sea, bueno, que no sea un dengue hemorrágico, que no sea, digamos, entonces se va a autolimitar. También vamos a ver en qué contexto cae todo esto, o cómo evolucionaría. Después tenemos los que continúan sangrando recidivan, diga el 15%. Todos estos, tenemos que buscar el sitio del sangrado y la causa, qué fue lo que sangró, ¿no? Esto es clave porque, de acuerdo a esto, es nuestra conducta, digamos, ¿no? ¿Por qué se complican? ¿Cómo se complican las hemorragias digestivas altas? Bueno, para esto que hay que reanimar rápidamente, porque pueden hacer insuficiencia renal aguda por hipovolemia, habíamos dicho, que hay oliguria, una de las primeras manifestaciones de déficit de volumen. Pueden infartar, infarto o miocardio, se pueden broncoaspirar o hacer una insuficiencia respiratoria. ¿Sí? La insuficiencia respiratoria en este contexto puede ser un TRALI, puede ser un distrés respiratorio por politransfusión, puede ser un distrés respiratorio por shock prolongado, pero lo mismo, todas ellas son complicaciones y cada una de estas graves, sin duda. Bueno, dentro de la hemorragia digestiva alta no variciales, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, dijimos primero, tenemos que hacer una evaluación hemodinámica y estabilización, hacer el diagnóstico, detener el sangrado, hacer el diagnóstico y tratamiento, detener el sangrado, ¿sí? Diferenciar pacientes de alto y bajo riesgo de qué, alto y bajo riesgo de qué, de resangrado, ¿no? Por lo tanto, establecer un pronóstico, disminuir la mortalidad y reducir las hospitalizaciones y los costos. Sin duda que disminuir el resangrado forma parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Estos, digamos que la evaluación y estabilización hemodinámica, diagnóstico del sangrado, reducir el resangrado y diferenciar pacientes de alto y bajo riesgo, y ahora vamos a ir viendo cómo se hace todo esto, cómo se cumplen todos estos desafíos, digamos, ¿no? Bueno, dentro de la hemorragia digestiva alta tenemos que buscar dentro de los antecedentes factores que nos predispongan. Hábitos tóxicos, lo dijimos, buscando los signos de trastorno de coagulación, de insuficiencia hepática, ingesta de fármacos, hay aspirina, antecedentes de Wiltshire, antecedentes de hepatopatía, de enfermedad del examen físico, buscar piel y mucosa, estigma, ictericia, citis, hepatomegalia, y el tacto rectal. Tacto rectal, porque si tenemos una ampolla rectal que está llena de sangre, probablemente haya perdido mucha sangre. Eso es clave. Entonces, también probablemente esté con trastorno antisocial y probablemente tenga signos y síntomas de shock. Bueno, en todos los pacientes la evaluación inmediata de estabilización hemodinámica, esto es lo que nosotros rápidamente buscamos, ¿no? Tratamos de valorar a través de signos clínicos y hallazgos semiológicos, tratamos de valorar la pérdida de sangre, ¿no? Asintomática, hipotensión, taquicardia, esto es simple, no es muy complicado, y esto lo hacemos diariamente. Bueno, dentro de las medidas generales, vía venosa, de grueso calibre, glóbulos rojos desplasmatizados para reanimar, para reponer hemoglobina y glóbulos rojos, según los criterios que habíamos visto
citó recién, ¿no? Reposición de la bulimia con cristaloide, a todo, y la cantidad va a ser de acuerdo a la interpretación que nos hicimos del volumen de pérdida. Sonda nasogástrica en todos los pacientes con hemorragia digestiva, ayuno, y solicitar en el laboratorio hematocrito, coagulograma, ionograma, urea y creatinina. Y valorar en los pacientes el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. ¿Quiénes van a la unidad de cuidado intensivo? Todos los que tienen sangrado activo, signos y síntomas de shock, una vez hecho el diagnóstico y el tratamiento. Muchas veces, según algunos, deben ir antes, pero no vamos a discutir por eso. Paciente en shock con estabilidad hemodinámica debería ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Dijimos que la estabilización hemodinámica es el paso fundamental ante cualquier procedimiento diagnóstico terapéutico, y después que hacemos esto, le hacemos una endoscopía. ¿Qué hacemos con la endoscopía? Diagnóstico etiológico, endoscopía para diagnóstico etiológico, pronóstico de resangrado de mortalidad, y yo le diría, yo desde hace más de 5 años que vengo diciendo exactamente lo mismo. Hoy día no se acepta un estudio, hoy día no se acepta en el contexto de una hemorragia digestiva alta, una endoscopía sin tratamiento endoscópico. ¿Queda claro? Entonces la endoscopía, después de haber hecho la reanimación hidroelectrolítica y la estabilización hemodinámica, la endoscopía para hacer diagnóstico, pronóstico y tratamiento endoscópico. Estos son los diagnósticos más frecuentes, fíjense ustedes, etiológicos, úlcera, varices, erosiones, Mallory Weight, cáncer, lesión de la foie, angioma y otro. Acá entran los trastornos de coagulación, entran las causas raras que habíamos visto recién. Y el pronóstico, ¿cómo hacemos el pronóstico de la sobrevida del paciente con hemorragia digestiva alta no varicial? Bueno, los que tienen alto riesgo de resangrado de mortalidad y bajo riesgo de resangrado de mortalidad. ¿En base a qué? El alto riesgo de sangrado de mortalidad y el bajo riesgo de sangrado de mortalidad. Según, o en base a pronóstico, bueno, según parámetros clínicos, según parámetros endoscópicos y según algunos índices numéricos. Todos los años, cada 3 o 4 años, aparecen una serie de índices nuevos que todos más o menos utilizan los mismos elementos con mayor o menor sensibilidad o especificidad según los lugares donde realicen, digamos, el índice. Bueno, entonces el pronóstico podemos hacer según parámetros clínicos, según parámetros endoscópicos y según algunos índices numéricos. Según parámetros clínicos, estos son los elementos que aumentan la mortalidad, enfermedades concomitantes graves. Por ejemplo, insuficiencia renal crónica, por ejemplo, diabetes con complicaciones, con afectación de órganos blancos, afectación crónica, por ejemplo, los que tengan cardiopatía isquémica, los que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mayores de 65 años, ¿sí? Todos los mayores de 65 años tienen peor pronóstico. Si cuando llegan al hospital están hipotensos o en shock desde el momento del ingreso, significa que la pérdida volumétrica ha sido suficiente como para descompensar desde el punto de vista hemodinámico, pero ustedes bien saben que el shock siempre es una emergencia, y si llegan al hospital en shock no sabemos desde cuándo está así, y esto de por sí el shock es un marcador de mal pronóstico. Bueno, anemia severa desde el comienzo, y esto es clave. Inicio del sangrado estando internado por otro motivo, es decir, un paciente que está internado con asistencia respiratoria mecánica por sepsis, un postoperatorio prolongado, complicado, que está por un politrauma, comienza a sangrar, este paciente tiene mal pronóstico. Por supuesto que se debe hacer el tratamiento, la estabilización hemodinámica, la endoscopía para saber qué es lo que sangra, el tratamiento endoscópico, pero el pronóstico en general suele ser malo. Bueno, y el antecedente no ingesta de AINE, esto es clave, ¿no? No ingesta significa que hay una patología orgánica, estructural del tubo digestivo que está sangrando. ¿Sí? Son elementos según parámetros clínicos, o sea, la enfermedad concomitante, paciente mayor de 65 años que tenga shock desde el comienzo, anemia severa desde el ingreso, que esté internado por otra causa al momento del sangrado y antecedente no ingesta de AINES, todos esos son de mal pronóstico. Y según parámetros endoscópicos, está este famoso score, que en realidad es interesante, porque
tiene mucha utilidad, digamos, que es un score o clasificación de Forrest, que le van a preguntar cómo se clasifican el sangrado digestivo alto según el índice de Forrest. Bueno, entonces ustedes tienen que decirle que tenemos el Forrest, tenemos el Forrest 1, 2 y 3. El Forrest 1, a su vez, tiene el significado del Forrest 1. Forrest 1 significa sangrado activo. Es decir, que cuando ustedes le colocan el endoscopio está sangrando, ¿no? El Forrest 2 significa que sangró, no que está sangrando, que sangró, o sea que hay estigma, ¿sí? Y el Forrest 3 que no hay estigma, pero hay alguna lesión. Entonces, el Forrest 1, sangrado activo. ¿Cómo puede ser el sangrado activo? Puede ser en chorro, si ustedes ven, el chorrito de sangre que sale de la mucosa gástrica, o puede ser escurrimiento continuo en napa. ¿Sí? Forrest 1A y 1B. Hay que hacer tratamiento endoscópico y el riesgo de resangrado es muy alto. ¿Sí? Entonces, Forrest 1, 2 y 3. Forrest 1 con sangrado activo, Forrest 2 con estigma de sangrado y Forrest 3 sin estigma de sangrado. El Forrest 1 es sangrado activo, puede ser en chorro o en napa. Es decir, ustedes ven que hay un escurrimiento continuo, si no el chorrito que va a salir. ¿Sí? El Forrest 2 con estigma de sangrado. Es decir, se ve el vasito, pero no está sangrando, ¿no? Hay un coágulo que está adherido, ¿no? a una base, pero está adherido, un coágulo pardo adherente, ¿sí? Y el 1A sería vaso visible, el 1B, coágulo pardo adherido, y 1C, coágulo plano de base negra. ¿Está? Entonces, estos, fíjense ustedes, el Forrest 2 con estigma de sangrado, vaso visible, tiene 50-80% de probabilidad de resangrado. Hay que tratar endoscópicamente. 2B, coágulo pardo adherente, tiene un 20-30% de probabilidad de resangrado. Hay que ver qué hacemos con este Forrest 2B. Y el 2C, el coágulo pardo de base negra, de 5 a 10%, tiene mucho menos posibilidad. Y después, sin estigma de sangrado, tenemos un lecho ulceroso limpio. ¿Sí? Vamos a ver quiénes son lo que tenemos que hacer después. Doctor, ¿cómo se hace el tratamiento endoscópico Endoscópico de la hemorragia? ¿Cómo se controla? ¿eh? ¿Cómo Acá se está. Ahora vamos a mirar. Justamente está, mira. Acá está, esto es lo que vamos a mirar después. Ya seguimos. Entonces, estamos acá. Tratamiento endoscópico, y acá lo que hay que hacer es remover, ver qué es lo que pasa, ver qué es lo que hay debajo, y fundamentalmente el sangrado en chorro. El sangrado en chorro hay que poner un clip, hay que identificar el vaso, poner un clip. Fundamentalmente esto es así. Cuando hay sangrado en napa se trata de identificar si hay un vaso para poner un clip o hacer una esclerosis, o poner, qué sé yo, esclerosis, bueno, o alguna sustancia vasoconstrictora o alguno que produzca vasoconstricción y trombosis. En el vaso visible lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Esto era según parámetros endoscópicos, riesgo de resangrado según parámetros endoscópicos. Y según índices numéricos, fíjense ustedes, hay este score, que es el score de Rockall, que le da sí, le da una punta. Sí. El vaso visible sería como una hemorroide, sería más o menos eso. ¿No? La clasificación. Se ve un golfito venoso o un capilar o una arteriola, que se ve la arteriola en la base de una úlcera o en algún lugar en la superficie, pero que no tiene sangrado activo. Pero que vos le mirás y tiene algo que sangró seguramente. No es que tiene una arteria, si una arteria está sangrando. Las imágenes, a ver. Esta sería la imagen, ¿no? Un vasito visible. Gracias. Bueno, el score de Rockall. Se le da una puntuación, por ejemplo,
menos de 60 años no le dan punto porque no es un factor de riesgo. Entre 60 y 79 se le coloca un punto porque ya aumenta el riesgo de mortalidad. Más de 80, 2 puntos, ¿no? El estado hemodinámico, fíjense ustedes que hoy habíamos hablado de los parámetros clínicos, ¿no? Hoy habíamos hablado de los parámetros clínicos. Presión más de 100, 0 puntos. Frecuencia cardíaca menos de 100, 0 puntos. Frecuencia cardíaca más de 100, 1 punto. Y presión sistólica de menos de 100, 2 puntos. ¿Se van? Y hay que sumar los puntajes después, ¿verdad? Fíjense ustedes, enfermedad asociada, ninguna enfermedad, 0 puntos. Cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, etc., 1 punto. Insuficiencia renal crónica, ¿no? Cardiopatía hipertensiva, neoplasia, por ejemplo, 2 puntos. El diagnóstico, va a ser cuando le hicimos la endoscopía, Mallory Weiss, ¿no? O no tiene lesión, 0 puntos. Otros diagnósticos, 1 punto, úlcera, lo que sea. Neoplasia o enfermedad gastroduodenal, 2 puntos. Y según la endoscopía, sin estigma de sangrado, 0 puntos, y cualquiera de los fornes, fíjense ustedes, 2 puntos, ¿no? ¿Y esto cómo es? Sumamos los puntos, bajo riesgo, menos de 2 puntos, riesgo intermedio de 3 a 4 puntos, y alto riesgo de mortalidad de resangrado, más de 5 puntos. Es decir, un forne, cualquiera de los fornes 1A, 1B, 2A o 2B, 2 puntos y más de 65 años, son 3 puntos. Y que entra en shock, 4 puntos. Ahí ya no tenemos riesgo intermedio. Si además tiene alguna enfermedad crónica, ya el riesgo de mortalidad es mucho más alto. Fíjense ustedes que esto, algunas localizaciones de la úlcera también es importante, porque las úlceras localizadas en la parte alta de la curvatura menor pueden erosionar hasta la arteria gástrica izquierda. Entonces la localización de una úlcera en ese lugar es importante hacer el tratamiento urgente, porque si llega a erosionar una de estas arterias gástricas, es de shock inmediato y obviamente tratamiento quirúrgico. Las úlceras de cara posterior del bulbo, bueno, pueden lesionar la arteria gastroduodenal también. Es decir, son arterias que, si se lesionan, producen hemorragia cataclísmica de alguna manera. Y ahora vamos a ver la terapéutica endoscópica. Fíjense ustedes, indicadas las lesiones de alto riesgo de sangrado, FORE 1A, 1B y 2A. ¿No? No indicada en la de bajo riesgo, es decir, FORE 2C y 3. ¿No? Y la terapéutica endoscópica, en el coágulo adherido se debe lavar y remover el coágulo para tomar una conducta endoscópica. Si se lava y se remueve y se ve un vaso, pasaría a esta categoría, y en ese caso lo que hay que hacer es tratamiento endoscópico. ¿Y cuál es el tratamiento endoscópico? O una ET, un esclerosante, o un vasoconstrictor, o alcohol absoluto, que sigue siendo un esclerosante que va a vasoconstrictor, o digamos, algún otro alcohol, ¿no? No me sale el nombre, o adrenalina, ¿no? Bueno, y acá están. El tratamiento endoscópico comparado con droga o placebo demostró disminuir el número de resangrados, el número de cirugía y disminuir la mortalidad de los pacientes con hemorragia activa no varicosa. Todas las soluciones que se inyectan para lograr hemostasis tienen la misma eficacia. Epinefrina, ¿no? Solución salina hipertónica, etanol, polidocanol, aetoxiesclerol, este es el otro alcohol, AET, el cianoacrilato o algunas sustancias trombosanas. Cualquiera de ellos tienen la misma efectividad y eficacia, lo que sugiere en algunas circunstancias de tratamiento combinado, sobre todo en las hemorragias digestivas variciales. Bueno, terapéutica endoscópica, bueno, ningún método de hemostasia térmica, es decir, por frío o por calor, ha superado al otro, y la combinación de un método térmico y la inyección de una sustancia, bueno, esto sí, puede ser superior a la monoterapia. De todas formas, todo lo que sea tratamiento endoscópico mejora la sobrevida, disminuye los días de internación y disminuye la mortalidad. Doctor, Sí. entonces la cauterización sería por calor y adjunto un tratamiento
El oro frío, sí. Adjunta a otro tratamiento con alcohol, ¿sería beneficioso al paciente? Sí, sí. Bien. Suele ser un poquito mejor. Sí, suele ser. Bueno, lo que pasa es que vos tenés que imaginarte un paciente que está en un evento agudo y sangrando. No sé si tendrás tiempo de hacer todo, pero por lo menos algo tenés que hacer. Pero sí, es superior si hacemos los 2 meses. Bueno, terapéutica endoscópica. En caso de resangrado se recomienda una segunda terapéutica endoscópica y tratamiento endoscópico, sin duda. La cirugía se reserva para el fracaso del segundo tratamiento. Es decir, la cirugía, en el contexto de la hemorragia digestiva alta no varicial, después del fracaso del tratamiento del segundo tratamiento endoscópico. También hay otros criterios que se siguen usando en la actualidad, pero hay que mirar, ¿no? Desde el punto de vista farmacológico, no se recomienda el uso de anti-H2 en ninguna guía y no se recomienda el uso de opioides ni de somatostatina. Esto en la hemorragia digestiva alta no varicial, porque en las que son variciales sí llevan. Y en algunas circunstancias, ¿sí? En algunas guías yo he leído que utilizan. De todas formas, es mejor, porque en realidad no tiene mucha explicación el opioide y la somatostatina en las hemorragias digestivas no variciales. Bueno, sí están indicados los inhibidores de la bomba de protones, ya que disminuyen el resangrado. Bueno, desde el punto de vista de la utilización del inhibidor de la bomba de protones, se usan altas dosis, ¿no? 80 miligramos en un bolo, y luego 8 miligramos hora durante 72 horas. Esto es lo que sugieren la mayoría de las guías, esta es la dosis que utilizan, 80 miligramos en un bolo, ¿sí? De omeprazol, y luego una infusión de 8 miligramos hora durante 72 horas. Bueno, fíjense ustedes que el paciente de bajo riesgo de resangrado puede recibir los inhibidores de la bomba por vía oral, ya que estos pacientes se pueden alimentar dentro de las primeras 24 horas. Debe investigarse la presencia del Helicobacter pylori y de estar presente erradicarlo, porque la presencia del Helicobacter pylori, si uno no le indica tratamiento, va a volver a resangrar al paciente, seguro. Y a lo mejor no ocurre el resangrado durante la internación, pero sí va a recurrir un poco tiempo después, luego del alta. Siempre hay que tratarlo, como ustedes saben que se trata con las 4 drogas, ¿sí? Las 4 drogas durante 4 semanas u 8 semanas, de acuerdo a la condición clínica. ¿Está? Entonces, vamos a hacer un resumen del manejo de la hemorragia digestiva alta no varicial, ¿no? Desde el punto de vista de la clínica, hematemesis, melanohematoquesia, ¿sí? Al ingreso, tenemos que hacer una valoración hemodinámica y una reposición de volemia con reanimación hidroelectrolítica a todos los pacientes, endoscopía precoz, siempre en las primeras 24 horas, y la mayoría de las guías dicen antes de las 12 horas mejor, antes de las 12 horas del ingreso, ¿sí? Antes de las 12 horas del ingreso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la mucosa gástrica tiene un alto recambio, un alto turnover. Si hay una úlcera que sangró, y dijimos que cerca del 70-80% se autolimitan, si deja de sangrar y hacemos mañana, probablemente ya no veamos, o veamos mucho menos, una lesión muy distinta a la que tenía inicialmente. Bueno, endoscopía precoz dentro de las 24 horas y tratamiento endoscópico, inhibidor de la bomba de protones, 80 miligramos más 8 miligramos hora durante 72 horas, como ya habíamos dicho, en todos los pacientes. En pacientes de alto riesgo, bueno, terapéutica endoscópica fueron 1A, 1B, 2A y el 2B. Eso ya habíamos visto. Pacientes de bajo riesgo, no terapéutica endoscópica, en 2C sería y 3, ¿no? Alimentación precoz. En los pacientes, bueno, alimentación precoz, inhibidor de la bomba de protones por vía oral y alta precoz a los de bajo riesgo, sin duda. Y a los que nosotros le identificamos que tienen la presencia de Helicobacter pylori, debe llevar el tratamiento para erradicar. Los pacientes pueden necesitar transfusiones de sangre. Y de acuerdo al número de unidades de pasta de glóbulos, fíjense ustedes que la mortalidad es de 2.5% cuando no se necesita transfusión. Esa mortalidad muy baja.
de 6.7 cuando se necesita de 1 a 3 unidades de transfusión de sangre, y de 11% cuando se necesitan 4 a 6 unidades. De hecho, la transfusión de más de 4 unidades de sangre en 24 horas en un paciente con hemorragia digestiva alta es indicación quirúrgica. Y ahora vamos a hablar de la hemorragia digestiva alta varicia, debido a varices esofágicas. ¿Sí? Están permitidos preguntas durante 3 minutos. Bueno, así se ha autolimitado, ¿no? La hemorragia. Igualmente. Sí, sí. ¿Cómo? No, también, completar la pregunta, perdóname. No hay problema. No, que si así se ha autolimitado, ¿no? La hemorragia, igualmente se indica una endoscopía. ¿Y cuándo vos sabés que la hemorragia es autolimitada? Por ejemplo, este paciente, el del caso clínico, fue la primera vez que le pasó y bueno, se lo estabilizó, ¿Sabés cuándo vos sabés? Eso vos sabés mañana, no hoy. Claro. Entonces, y la sí, endoscopia tiene que ser lo antes posible. claro. Gracias. Eso uno sabe después, no ahora. Supongamos que vos estás en el medio del campo, le reanimaste y aquí que le vas a traer a Santo Tomé o a Corrientes, porque ahí gastroenterólogo, y le estuviste internado, le pudiste sacar recién mañana le pedí un hematocrito, tiene 30%, le pasaste, o no le pasaste ninguna unidad de sangre, o sea, está estabilizado, y llegás y le hacen la endoscopia, lo más probable es que ya no vea más nada. Si era una gastritis, ya no va a ver más nada. Bueno, se autolimitó, pero vos ya supiste después. No sabía que no iba a seguir sangrando. Gracias. ¿Verdad? Sí. Porque si no, es muy simple, si no esperaríamos a todos. ¿No? Pero después un paciente chocado ya cambia las perspectivas, ¿no? Así que vamos a seguir. ¿En cuánto me aumenta una bolsa de concentrado de hemácias la hemoglobina? Un concentrado de glóbulos rojos. Sí. Y aumenta 4 puntos el hematocrito aproximadamente. Entre 3 y 5, 4 puntos. Es lo que sube. Una unidad de plaqueta te sube en el conteo de plaquetas entre 3 y 5.000 plaquetas. Es decir, si vos tenés 12.000 plaquetas y querés llevarle a 30.000, y tenés que pasarle por lo menos 6 unidades. Porque ahí vos calculás que va a aumentar entre 3.000 y 5.000 plaquetas. Aumenta por unidad de plaqueta. Gracias, doctor. Bueno, sí. Lo mismo que para la reanimación de un paciente en shock, por ejemplo. Vos tenés que calcular que si tu paciente perdió 2 litros de sangre en forma aguda, perdió 2.000 mililitros del intravascular, ¿no? Y está descompensado. Vos para compensar ese mismo volumen con una solución de cristaloide, tenés que pasarle más o menos 6.000 mililitros, porque queda alrededor del 35% del volumen del cristaloide que vos le pasás, el 35% queda en el intravascular, el resto se va al intersticio. Tenés que calcular que el periodo 2 litros de pasarle 5 o 6, más o menos por 3 sería. ¿Queda claro? Digamos para reponer volumen, ¿no? Bueno, seguimos. La hemorragia digestiva alta parcial constituye el 15% de los casos de hemorragia digestiva alta, tiene una mortalidad más alta, fíjese, mortalidad del 25 al 50%, 50% recidiva en la primera semana, 70% recidiva al año, es decir, tienen probabilidad de recurrir o recidivar y sin duda que es más severa, ¿no? Fíjense ustedes que están ligadas siempre a hipertensión portal. 1/3 de los pacientes cirróticos desarrollan hemorragia severa. 30-50% de la mortalidad. 30-50% de la mortalidad del primer sangrado y 30% del sangrado subsiguiente. Solamente el 50% dejan de sangrar espontáneamente, es decir, habíamos hablado de que la hemorragia digestiva alta no varicial, cerca del 80% dejan de sangrar espontáneamente, esto mucho menos, la mitad o tal vez menos, de acuerdo
al grado de disfunción hepática que tenga, tiene un alto índice de resangrado temprano, 50% en los primeros 10 días, que disminuye a partir del tercer día y luego de 180 días recién se equiparan los que no sangraron, ¿sí? Y esta es la clasificación de las varices esofágicas. Grado 1, cordones que desaparecen con la insuflación, es decir, ustedes cuando van progresando el endoscopio, ven los cordones y van insuflando y desaparecen. Ese es grado 1. ¿Sí? Grado 2, cordones que se aplanan parcialmente con la insuflación. ¿Sí? Grado 3, estos cordones ocupan menos del 50% de la luz, sería este, grado 3, ¿no? Porque esto ocupa más. ¿Sí? Y grado 4 ocupan más del 50% de la luz. Obviamente son varices más grandes, cuando son más grandes más probabilidad de sangrado, cuando son más grandes es porque tienen más presión y más probabilidad de sangrado y de ruptura, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos desde el punto de vista de la hipertensión portal. Fíjense, cirrosis hepática, aumenta la resistencia vascular intrahepática, estructural y funcional, aumento de la presión portal, desarrollo de varices. Esto a su vez va a ocasionar disminución de la resistencia vascular esplácnica, disminuye el volumen sanguíneo efectivo, esto produce aumento de renina, angiotensina, aldosterona, retención de sodio y agua, aumenta el flujo esplácnico, aumenta la presión portal, desarrollo de varices. Esto es como que va formándose un círculo vicioso en el cual la presión portal más alta, varices más, digamos, presión portal más alta, varices más grandes con más presión y más probabilidad de ruptura y resangrado, ¿no? Bueno, esto es como lo debemos manejar, los digamos diuréticos, sobre todo antialdosterona, ¿no? Y dieta hiposódica, los vasoconstrictores para disminuir la resistencia, para mejorar la resistencia esplácnica, y los vasodilatadores para disminuir la resistencia intrahepática fundamentalmente, ¿no? Desarrollo, bueno, de varices, tratamiento endoscópico, ¿no? Y en algunas circunstancias tratamiento. Y cuando hay presión portal con varices, con mucha, digamos, con presión portales o diferencias ortocava muy alta, algunos shunt para disminuir la presión dentro de la varice y el volumen fundamental. Fíjense ustedes que el manejo del paciente con hemorragia varicial, es decir, en realidad nosotros hacemos el manejo de un paciente con hematemesis y con sangrado digestivo alto, ¿no? Estabilidad hemodinámica, la reposición de la volemia debe ser un poco distinta al paciente, al otro. ¿Cómo sabemos nosotros que un paciente está normovolémico o está con la volemia adecuada? Bueno, la presión venosa central tiene que estar alrededor de 3 a 5 centímetros de agua, la frecuencia cardíaca tiene que, después que nosotros comenzamos a reanimarle, estar en alrededor de 100 o menos de 100. Estos son el volumen urinario de más de 3 a 5 mililitros kilos por hora, ¿no? 3 a 5 mililitros kilo minuto, ¿no? Así sería, 3 a 5 mililitros kilo minuto, ¿no? Esos son los parámetros de volemia y de perfusión adecuada, ¿no? Colocar sonda nasogástrica, paracentesis evacuadora en el tratamiento de la hemorragia digestiva alta varicial. ¿Por qué la paracentesis? La paracentesis en todos los pacientes que tienen ascitis, atención, ¿sí? Una causa de que la tensión dentro del saco peritoneal, es decir, dentro del peritoneo, de las 2 capas del peritoneo, aumente mucho, es que aumenta mucho la presión portal. ¿Por qué aumentó mucho la presión portal? Porque algo pasó dentro del peritoneo, dentro de las 2 capas. ¿Qué puede ser ese algo? Más del 30% de las veces, en un paciente que rápidamente hizo una citis, atención, que ya tenía citis, venía tratado y todo bien, rápidamente se puso atención en la peritonitis bacteriana espontánea. Esa es una. La otra es que con el solo hecho de descomprimir el peritoneo, mejoran los índices de perfusión renal. Por lo tanto, disminuye la carga de neurohormonal, renina, angiotensina, aldosterona, y por lo tanto disminuye la retención de sodio y retención de agua, y por lo tanto disminuye
la presión portal y disminuye la presión dentro de la citis y disminuye la presión dentro de la varice y la probabilidad de sangrado. Y si está sangrando, disminuye el sangrado. Cuando hacemos la paracentesis evacuadora, en todos los pacientes, además tenemos que prevenir la peritonitis bacteriana espontánea, si tiene ascitis, y prevenir la encefalopatía hepática. Acuérdense ustedes que estos son pacientes que si tienen hipertensión portal, tienen insuficiencia hepática. Si tienen insuficiencia hepática, tienen una mala disposición de algunos aminoácidos, sobre todo algunos aminoácidos aromáticos, y eso actúa como falso neurotransmisor y produce alteración del sistema nervioso central y pueden producir el famoso coma hepático, que es lo que nosotros conocemos como encefalopatía hepática. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo hacemos. Control de la hemorragia y prevención de la recidiva. Esto es lo que se debe hacer en pacientes con hemorragia digestiva alta varicial. ¿Sí? Es decir, estabilización hemodinámica, reponer la volemia, colocar sonda nasogástrica. Bueno, y acá en algún punto tenemos que ponerle, una vez que repusimos la volemia, acá la endoscopía para tratamiento endoscópico, ¿no? También hay que hacer todo el resto. Doctor, Sí. una pregunta. La sonda nasogástrica que se pone en hemorragia digestiva, ¿sería Sí. para el vaciamiento gástrico o para una futura alimentación? En realidad, en la hemorragia digestiva alta se coloca la sonda, también en la hemorragia digestiva baja, pero en la hemorragia digestiva alta el objetivo es la limpieza del estómago y el vaciamiento gástrico. Ese es el objetivo inicial, ¿no? Bueno, Lavado gástrico y el lavado, es decir, vaciamiento y lavado. Antiguamente lo que se hacía era lavar con agua fría, porque el agua fría dice que producía vasoconstricción, pero después se demostró que en realidad es lo mismo lavar con agua fría que lavar con agua tibia, o lavar con agua, o lavar nomás, porque en realidad lo que aumenta el flujo gástrico es el contenido gástrico. Si hay sangre, líquido, lo que sea, y dentro del hígado, el estómago, y el estómago está más distendido, eso aumenta el flujo sanguíneo esplácnico, digamos, a través de la gástrica. Si el estómago está sin ningún contenido, ya disminuye. Y eso solo hace que tenga más hemostasia. ¿Estamos? gracias, doctor. Bueno, Doc- sí. El tema de colocar sangre con forma de cautela, ¿es por el tema porque ya tiene aumentada la presión por tocaba? No entendí tu pregunta. No entendí por qué la reposición de sangre tiene que ser De cautelosa. volumen con cautela. De volumen dije, no de sangre. De volumen, sí. No entiendo es el tema de cautela. Acordate vos, yo hace 5 minutos dije que si vos pasás 2 litros de fisiológico, quedan dentro del intravascular 700 centímetros cúbicos. Los otros 1200 se van al intersticio y pueden irse a la citis, a aumentar la presión portal. Con solo eso nomás ya hay una explicación coherente. ¿Está? Por eso le pregunté si era por lo de la hipertensión por tocaba. Un poco por la hipertensión portal, exactamente, fundamentalmente por eso. ¿Sí? Gracias. Bueno. Parece que me estoy cansando. Tengo que dar clases más de seguido. Antes no me cansaba tanto. Bueno, debe ser el método que me gusta mirarle a la cara cuando doy clase y acá no le puedo mirar a nadie. Yo no sé quién le estoy mirando. Bueno, ¿nadie se siente mirado? Bueno, sigo entonces. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, reposición de la volemia. Bueno, esto es justamente lo que vos me preguntabas recién. Vasoconstricción, aumento de la presión, sangre, hiperemia. Ahí lo que yo le decía, la hiperemia aumenta cuando hay sangre o cuando hay algún contenido en el tubo intestinal, aumenta el flujo, por lo tanto aumenta la presión. ¿Está? Bueno, seguimos. Sonda nasogástrica para remover la sangre del estómago, limpiar el estómago previo a la endoscopía y monitorear el sangrado. Ahí está, eso me olvidé decir.
Entonces, vos sabés si sigue sangrando o no. ¿Está? Se puede ser el objetivo de la sonda nasogástrica en la hemorragia digestiva, ¿no? Paracentesis evacuadora. Bueno, a ver. Prevención de la peritonitis bacteriana espontánea, profilaxis de peritonitis, ¿no? Hemorragia digestiva varicial, reducción de la función macrofágica, ¿no? Hay mayor translocación bacteriana y mayor incidencia de infecciones de acuerdo a la presión portal. Por lo tanto, predispone, si no tiene peritonitis bacteriana espontánea al ingreso, probablemente lo tenga durante la internación. Ya les dije que hasta el 30% al ingreso lo tienen. ¿Está? Así que imagínense ustedes, eso solo justificaría la punción y evacuación. ¿Cómo se hace la profilaxis? Con ofloxacina, 400 miligramos cada 12 horas, puede ser por vía oral o por sonda nasogástrica durante 7 días. ¿Está? Prevención de la encefalopatía hepática. Bueno, tenemos que acelerar el tránsito intestinal con lactulosa, ¿no? 30 mililitros cada 12 horas por sangre vía oral, acelerando el tránsito. Tenemos que disminuir la carga bacteriana intraluminal y disminuir el metabolismo bacteriano, por lo tanto, un antibiótico de amplio espectro que no se absorba, puede ser neomicina o rifampicina, neomás, que es lo que nosotros damos siempre, neomicina. ¿Sí? ¿Cómo se previene? Lactulosa, 30 mililitros cada 12 horas por vía oral o por sonda, neomicina, 10 mililitros, que son un jarabe, 10 mililitros cada 8 o cada 12 horas por vía oral. Y el control de la hemorragia y el tratamiento de la hemorragia varicial. El tratamiento farmacológico puede ser con vasopresina más nitroglicerina, somatostatina o teotrida o terlipresina. El tratamiento endoscópico, escleroterapia, ligadura o TIPS, cualquiera de ellos se puede colocar, ¿sí? Y en algunas circunstancias se realiza un taponamiento esofágico, que es un tratamiento mecánico, digamos, en la sonda balón del Blackmore, ¿sí? O el balón de Minnesota. Los tratamientos quirúrgicos, derivación portosistémica o una transección esofágica en algunas circunstancias. Todos estos tienen, bueno, el tratamiento quirúrgico de por sí, por la severidad ya aumenta la mortalidad. Sí, el tratamiento endoscópico suele tener resultados en algunas circunstancias. Y ahora vamos a ver comparación del tratamiento farmacológico de algunas drogas entre sí, el tratamiento farmacológico con el endoscópico, y bueno, y después lo que queda para digamos, como rescate y como último escalón, digamos, terapéutico, lo quirúrgico y el tratamiento mecánico local, ¿no? Control de la hemorragia con vasopresina. La vasopresina, bueno, controla el sangrado en la mitad de los pacientes, es un vasoconstrictor. Por ser un vasoconstrictor tiene muchas complicaciones, aumenta la tensión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto riesgo de infarto, de ACV, lo que sea. O sea, tiene un alto porcentaje de complicaciones cuando usamos vasopresina. Entonces, algunos en su tiempo le asociaban a la nitroglicerina y andaban bastante mejor, disminuía el número de efectos adversos. Entonces, teníamos un edema agudo de pulmón infernal, entonces no podíamos usar. Entonces, vasopresina con nitroglicerina podíamos llegar a usar y disminuíamos la mortalidad y disminuíamos, por supuesto, el sangrado. Terlipresina. La terlipresina es un vasoconstrictor esplénico fundamentalmente, tiene la vida media más larga, interesante, se puede administrar en bolo cada 4 o 6 horas, tiene mucho menos efectos adversos, ¿sí? Y controla la hemorragia en el 73% de los casos, o sea que tenemos un buen porcentaje de control. Similar tasa de éxito a la somatostatina y a la tasa de éxito a la escleroterapia, o sea que es casi igual, yo le diría que es lo mismo, ¿sí? Si tenemos terlipresina que la escleroterapia, o si no, la escleroterapia y después la terlipresina, de otra forma, cualquiera de los dos pueden andar muy bien. Somatostatina es un vasoconstrictor, vida media es muy corta, por eso es que se necesita administrar infusión continua, ¿sí? Tiene pocos efectos adversos, controla la hemorragia hasta un 80, si bien el 78%. Similar tasa de éxito a la terlipresina, similar a la escleroterapia,
Y el opiotride, podemos usar somatostatina o opiotride, que es otra alternativa. Son drogas muy, muy nobles, si tenemos, podemos usar, tenemos muy buena respuesta. El tratamiento endoscópico se considera sangrado varicial cuando, fíjense ustedes, sangrado activo cuando con la endoscopía vemos que la varice está sangrando, o cuando hay estigma de sangrado reciente, o tapón de fibrina o coágulo adherido a una varice, o cuando hay sangre fresca en el estómago, en un paciente que tiene varices y no vemos otra lesión. Y si hay sangre fresca en el estómago, vimos sangre de varices esofágicas sin ningún otro estigma, lo mismo, sangró la varice. ¿Queda claro? Y por supuesto que hay que hacer un tratamiento endoscópico, escleroterapia o ligadura. Tenemos un porcentaje de éxito que anda del 75-80%, igual al de la terlipresina o a la opiotride o la somatostatina. Entonces, la esclerosis se hace con AET, alcohol o hidrocanol, ¿no? Puede ser intravaricial o paravaricial, si le colocan intravarice o en las paredes para que vaya contrayéndose. Se puede ligar la varice con la colocación de banda. Según cualquiera de estos es bueno. Es un buen método. Cualquiera de estos. Según alguna serie, el mejor método es la colocación de banda, pero también dice, el mejor método es el que vos más y mejor haces. El que más sabés y el que mejor haces. ¿No? Vamos a poner a hacer algo que no sabemos, entonces no es el mejor método. ¿Está? Comparación entre la ligadura endoscópica y la esclerosis. Bueno, igual porcentaje de hemostasia, menor porcentaje de resangrado, menor sesiones de tratamiento, menor índice de complicaciones. La ligadura, por supuesto, parece ser mejor, ¿no? Y respecto, bueno, la reposición, bueno, respecto a hacer un resumen, digamos, hemorragia activa alta varicial, hematemesis y omelena en un paciente con sospecha de hipertensión portal, o que ya sabemos que tiene hipertensión portal, reposición de volemia o con la reposición de volemia sin recibirse cautelosa, sonda nasogástrica, y podemos comenzar con somatostatina, opiotride o terlipresina. Y estas son las dosis. Somatostatina, 250 microgramos en bolo, luego 250 microgramos por hora en perfusión continua, en infusión continua. Puede ser opiotride, 50 miligramos en bolo, luego 50 miligramos por hora, o la terlipresina, 2 miligramos cada 4 a 6 horas por vía subcutánea. ¿No? Hay que prevenir las complicaciones. ¿Cuáles eran las complicaciones? Era la encefalopatía hepática y la peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Y acá ya está, y cómo se trata las complicaciones. El diagnóstico endoscópico, tratamiento endoscópico de la varice, taponamiento esofágico en algunas circunstancias, solo si no se puede realizar una terapéutica endoscópica o hay signos de sangrado y tampoco tenemos la droga. Tips si fracasa el tratamiento endoscópico o el farmacológico. Y esta es la sonda de Sestake-Blackmore. Es una sonda que tiene, es una sonda gruesa, tiene 3 secciones, 2 vías, 2 balones, un balón gástrico, un balón esofágico, un balón gástrico que es esferoidal, digamos, y el balón esofágico que es un baloncito sinusoide, ¿no? Y se coloca la sonda hasta este lugar, por la nariz, ¿no es cierto? Nasogástrica. Toda la sonda. Y de ahí se infla el balón gástrico con 125 mililitros de solución fisiológica. O aire, puede ser. Solución fisiológica o aire. Se infla el balón gástrico. Y se tracciona la sonda. Se tracciona hasta que este balón hace tope en el esfínter esofágico inferior. ¿No? Ahí, ¡tuc! Cuando hizo tope, inflamos el balón esofágico. Con el balón esofágico se infla hasta que llegue a una presión de entre 30 y 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y de ahí se fija esta sonda con un peso de 200 gramos o 500 gramos. Se ata y se fija para tenerla traccionada, para que no caiga. Entonces, esto colapsa la varice del esófago inferior y esto, si tienen varice en el techo gástrico, también. Entonces produce un taponamiento mecánico. ¿Quedó claro? Cada 2 horas hay que desinflar el balón esofágico
Desinflar el balón esofágico 5 o 10 minutos y volverlo a inflar. ¿Por qué? Porque si no podemos hacer escaras por isquemia del epitelio. ¿Está? Entonces después hacemos una úlcera grande o una fractura esofágica. Cada 2 horas hay que desinflar el baloncito, esperar 10 minutos y volver a inflar. ¿Está? Bueno, estos son las dosis de somatostatina, para que ustedes para lo que quieren. Este es el chipbook, les sugiero que comiencen a estudiar y a saber para qué sirven. Este yo siempre le dejo. Y ahora vamos a conversar 5 minutos de hemorragia digestiva baja. Estamos casi en hora. ¿Sí? Bueno, dijimos que la hemorragia digestiva alta es todo sangramiento intraluminal que ocurre por debajo del ángulo de Clay, la prevalencia de 20 a 30 casos cada 100.000 habitantes por año. El 80% se autolimita nuevamente y el 20% tiene un sangrado persistente. ¿Saben qué? Yo le voy a pasar en la plataforma la cátedra de Paul. Le voy a pasar Paul. Hemorragia digestiva baja, bueno, según, fíjense ustedes cuáles son las etiologías, ¿no? Fíjense, según la localización, por ejemplo, si es en el colon, la enfermedad diverticular es la más frecuente, la angiodisplasia, después cáncer o pólipo, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis isquémica, colitis por radiación, colitis ulcerosa, infecciosa, úlcera de recto y pospolipectomía. Estas son las hemorragias digestivas altas de localización colónica. El 75% se localizan en el colon. La de localización en el intestino delgado, 10%, tumores, úlceras, Crohn, angiodisplasia, divertículo de Meckel, y puede ser la fístula ortoentérica como una causa intestinal delgada de hemorragia digestiva baja, ¿no? Sangrado de origen oscuro, 5%, y esto es lo que dicen en la actualidad. Antes teníamos alrededor del 25-30%, en la actualidad hay un 5% que no se puede determinar el origen del sangrado. Y a veces la pérdida de sangre, digamos, melena o hematoquesia o enterorragia, es porque sangró algo por arriba del ángulo de Clay y fue un volumen más de 200 mililitros con un tránsito intestinal acelerado, ¿no? Según la edad, las causas de hemorragia digestiva son, fíjense ustedes, los mayores de 60 años, enfermedad diverticular, angiodisplasia y cáncer o pólipos. En los mayores de 60 años. En los menores de 40 años, divertículo de Meckel, enfermedad inflamatoria o malformación arteriovenosa. Según la edad, entonces, la enfermedad diverticular, la angiodisplasia y los cánceres. Bueno, ¿qué hacemos con estos pacientes? Evaluación de la volemia, interrogatorio de reanimación a todos los pacientes que tienen manifestación de sangrado bajo, diagnóstico topográfico y etiológico, y hay que hacer un tratamiento. Las manifestaciones clínicas de la hemorragia digestiva baja, dijimos hematoquesia o melena. La melena siempre que ocurra en el colon, en el intestino delgado o hacia el colon ascendente. A partir de ahí, con tránsito retardado, por supuesto. Los síntomas asociados, buscar dolor abdominal, cambio en el ritmo evacuatorio, ojo, en una persona que tiene o hematoquesia o melena o signos de anemia y tiene cambio en el ritmo evacuatorio y hay que buscar un tumor colónico o diarrea. Dentro del antecedente hay que buscar episodios previos de sangrado, cirugía de aneurisma de aorta. Bueno, en este caso la cirugía de aneurisma de aorta puede desencadenar una fístula ortoentérica, que esto es una hemorragia digestiva cataclísmica en líneas generales. Insuficiencia cardíaca. ¿Por qué la insuficiencia cardíaca? Porque la insuficiencia cardíaca casi siempre tiene cierto grado de isquemia intestinal, porque hay un bajo volumen minuto cardíaco, entonces el intestino es el que menos se irriga. Entonces, ¿qué puede pasar? Hay que producir cierto grado de necrosis. Y si encima tiene arteriopatía, ¿no? Tiene cierto grado de isquemia por enfermedad arterial oclusiva intestinal, puede producir esfacero, necrosis del epitelio, ¿no? del enterocito y producir sangrado bajo.
Tratamiento por radiación, ¿no? La famosa colitis por radiación. La ingesta de AINE, bueno, y después antecedentes de enfermedad isquémica, enfermedad inflamatoria intestinal, que puede producir como manifestación hemorragia digestiva baja. En el examen físico siempre hay que buscar en toda persona que sangra, hay que hacer una evaluación hemodinámica para reanimar la ciudad electrolítico, buscar pioderma gangrenoso, eritema nodoso. ¿Por qué? Efélides periodales, telangiectasis adrenal, justamente por si está relacionado a o a colitis ulcerosa o a enfermedad de Crohn, que son las dos enfermedades inflamatorias intestinales que producen sangrado intestinal bajo y que pueden tener manifestaciones extradigestivas. Y pueden ser. Bueno, las fisuras anales, una de las causas más frecuentes, fístulas y hemorroides, son, el examen perianal, son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja, ¿no? Y siempre a todos los pacientes hay que hacerle un tacto rectal, sin duda. Bueno, la arteriografía, la indicación de arteriografía se halla limitada a aquellos pacientes con hemorragia digestiva alta que presentan una hemorragia persistente. Es decir, cuando sangra, y tienen un volumen de sangrado más de 0,5 mililitros por minuto, podemos tener un rédito haciéndole la arteriografía, ¿no? Es decir, el sangrado tiene que estar activo y no ha podido localizarse el origen por endoscopía alta o baja, y que por su gravedad resulta necesario lograr un diagnóstico de lesión. Bueno, acá está, miren. Para que la técnica sea rentable desde un punto de vista diagnóstico, es condición imprescindible que al inyectar el contraste se esté produciendo una extravasación sanguínea activa en una cantidad de 0,5 mililitros minuto. Es decir, si no hay sangrado activo, por más que le hagamos una arteriografía, no vamos a ver las pérdidas de contraste, sino más de simple. ¿Y cuándo es necesario? Cuando no se puede localizar por fibroendoscopía alta o baja, y por la severidad resulta imprescindible llegar a un diagnóstico. También se puede usar una escintigrafía o una gammagrafía con tecnesio, o una endoscopía perioperatoria. Bueno, la gammagrafía también se puede ver la acumulación de radioisótopos en el lugar de la hemorragia, pero esto no detecta la lesión, sí detecta la zona donde está perdiendo, ¿no? Se marcan los glóbulos rojos con tecnesio y se ve la zona, pero no te dice qué lugar específico ni cuál es la lesión. En la actualidad se realizan angiotomografía, y las angiotomografías en la actualidad pueden ser muy útiles para localizar los sangrados digestivos bajos. Bueno, el diagnóstico topográfico y histológico y etiología de hemorragia digestiva baja, persistente o recidivante, eso hay que buscar siempre. La hematoquesia con descompensación hemodinámica, hay que reanimarlo. Videoendoscopía, ¿no? Videoendoscopía viene alta, después videocolonoscopía, porque puede ser algo alto que sangró y que va para abajo, videocolonoscopía. Arteriografía, cirugía, ¿no? Endoscopía intraoperatoria, en la actualidad cada vez menos se utiliza la endoscopía intraoperatoria para localizar la lesión del sangrado, ¿no? Dijimos que esto el 80% se autolimita. El tratamiento quirúrgico de urgencia está indicado en la hemorragia masiva o en la hemorragia con sangrado activo arterial que no se controla con tratamiento endoscópico ni médico, ¿no? Y la recidiva, el tratamiento de elección de la recidiva de la hemorragia es el tratamiento hemostático endoscópico siempre, y en los pacientes que en el episodio inicial de hemorragia no han sido tratados endoscópicamente. Bueno, fíjense ustedes que en los pacientes que ya han sido tratados por endoscopía, ¿no? En el episodio inicial hay que considerar la posibilidad de realizar un segundo tratamiento endoscópico y después. Ahora, esto es muy importante. De todas formas, cada vez se indica menos cirugía en los casos de hemorragia digestiva alta y baja también, más en las bajas que en las altas, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratamiento quirúrgico en la recidiva hemorragia de asociación de hipovolemia grave, tensión arterial sistólica, menos de 100, frecuencia cardíaca, más de 100 después del primer tratamiento endoscópico. Si después del primer tratamiento endoscópico esto persiste, indicación de cirugía. La recidiva hemorrágica tras un primer tratamiento endoscópico, si la úlcera presenta alguna característica como tamaño más de 2 centímetros, o ciertas localizaciones que habíamos visto cuáles eran en la cara posterior del bulbo duodenal, por ejemplo, el techo gástrico, ¿no? También se indica después el segundo tratamiento endoscópico en todas las hemorragias digestivas, ¿no?
Y el tratamiento angiográfico es el que más se utiliza en la actualidad, las embolizaciones en los pacientes con hemorragia digestiva baja, ¿no? Y en los que tienen riesgo quirúrgico elevado. La cirugía en la hemorragia digestiva baja es fundamental tratar de localizar el sitio de sangrado previo a la cirugía para evitar extensas recesiones. Si no, hay que realizar hemicolectomías o colectomías totales en algunas circunstancias, ¿no? O a veces gastrectomías, cuando no se ve, nosotros antes hacíamos gastrectomía en la hemorragia digestiva alta que no se dieron. La resección segmentaria es de elección cuando el sitio ha sido identificado, tiene una mortalidad muy baja, es decir, una hemicolectomía, una segmectomía del colon, ¿no? Si el sitio no fue detectado previamente ante una hemorragia digestiva baja severa, la colectomía es subtotal a la elección y la mortalidad es otra, ¿no? Y la morbilidad posoperatoria también es otra. Por eso hay que tratar de identificar el sitio del sangrado. Y fíjense ustedes que el 80% de la hemorragia digestiva baja se detiene espontáneamente, 25% eventualmente resangra, ¿no? En la instancia aguda. Las indicaciones habituales de cirugía en la enfermedad diverticular, esto sí, la presencia de sangrado persistente o recurrente con inestabilidad hemodinámica, y esto es clave. Fíjense ustedes, requerimiento de más de 2.000 mililitros en 24 horas, 60% bueno, de la posibilidad quirúrgica en pacientes que requieren más de 4 unidades de sangre en 24 horas. Y la cirugía necesaria en pacientes que requieren, la cirugía raramente necesaria en pacientes que requieren menos de 4 unidades, es decir que por arriba de 4 hay que pensar en la cirugía. Bueno, esto es un casito para resolver. Esto después me van a pasar por en la plataforma. Bueno, acá terminamos. Más o menos a tiempo. Y este es el mensaje, es decir, muchas gracias. Hemos dejado de sangrar por hoy. Nos vemos. Tal vez la semana que viene me toque dar pancreatitis aguda. Hasta la próxima.